Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra cursada de Introducción al Conocimiento de las Ciencias Sociales. Yo soy el profesor Maximiliano Escobar Viré, soy quien está a cargo de esta comisión, la comisión número 4, y quien los va a estar acompañando en esta cursada que nos toca atravesar nuevamente en un contexto de pandemia y de cuarentena, ya con un poco más de experiencia por haber cursado, por haber desarrollado esta cursada virtual a lo largo del primer cuatrimestre, con algunos problemas todavía para ayornarnos al formato virtual, pero haciendo lo mejor posible para que todos y todas puedan desarrollar su cursada a distancia, como nos toca a lo largo de este año. Quería contarles algunas cosas. Ya habrán visto el video del coordinador de la materia, Luis Robledo, que les daba información básica acerca de cómo obtener el material de cursada y también cómo se aprueba nuestra materia. Yo solamente les voy a decir algunas cosas de cómo nos vamos a manejar nosotros en nuestra comisión. Por ejemplo, les cuento que yo voy a estar subiendo la guía de actividades para la semana los días martes, seguramente, si es posible serán los lunes, pero para tener una fecha ordenadora, piensen que los martes al mediodía va a estar las actividades y el plan de trabajo semanal que ustedes van a tener que seguir. Les recomiendo que sigan las lecturas de acuerdo al cronograma y de acuerdo a lo que vamos trabajando semana a semana, que se guíen por lo que yo subo para indicarles qué hacer. Nuestro cronograma de actividades semanal, digamos, nuestras clases se dividen en semanas. Vamos a organizar la actividad en bloques semanales y cada semana van a tener en principio una guía de trabajo donde se les dan pautas y algunas indicaciones en cuanto a los temas y la forma de abordarlos. Va a haber seguramente algún recurso pedagógico sobre la temática, que puede ser algún video, puede ser algún archivo o algún audio que yo les deje. Va a haber alguna actividad para desarrollar a través de los foros y también algún foro de consultas para, para vehiculizar ahí las dificultades que encuentren. Les recomiendo la lectura semanal y llevar a tiempo el desarrollo de la cursada. También vamos a tratar de tener un encuentro semanal a través de alguna aplicación que yo estimo que con la que vengo trabajando, pudiendo trabajar, es la aplicación Google Meet. Y este encuentro en principio sería los días jueves. Si ustedes lo desean, vamos a respetar lo que sería nuestro horario de clase para no superponernos por ahí con otras materias. Podría ser los días jueves a las 14 horas, si están de acuerdo, si les parece bien. En cualquier caso lo vamos charlando. Y ahí vamos a responder a las consultas de la actividad semanal que ustedes hayan, dificultades que ustedes hayan encontrado. Les voy a dejar un link permanente para esos encuentros semanales en un foro especial. Y finalmente les quiero dar una breve introducción a nuestro tema de esta semana, que es el texto 3 del apéndice de lecturas, un clásico de la sociología y de las ciencias sociales. El texto se lo suele llamar muchas veces No es natural, y el autor es Vincent Marqués. Es un texto que se suele dar al comienzo de los abordajes de las ciencias sociales y en especial de la sociología. Y vamos a hablar brevemente de ese texto, qué es lo que quiero que focalicen de ese texto. En primer lugar, la tesis principal, podríamos decir, de ese texto es una idea sencilla. Y es que lo social puede ser bueno o malo, puede ser mejor, peor, más valorable, menos valorable, pero no es natural, como dice el autor. No debe ser confundido con un resultado de nuestra naturaleza biológica como seres humanos. Y eso significa, básicamente, como dice el autor, que hay ciertas cosas que nos impone la naturaleza entendida en términos de la biología humana, ¿sí?
nos impone ciertas necesidades, ciertos instintos y deseos. El autor lo resume en la famosa frase: nacer, crecer, reproducirse y morir, buscar afecto, buscar y dar afecto. Eso tal vez es el qué. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos impone la naturaleza humana? Pero el cómo lo hacemos es siempre una construcción histórica sujeta a ciertas contingencias y que responde, dice el autor, no a un puro azar, y esto es lo más interesante tal vez del texto, sino más bien a ciertos factores históricos que el autor los denomina como los datos fundamentales de la sociedad. Por ejemplo, el modo de producción, la forma en que se producen los bienes y servicios en la economía, también la religión o la cosmovisión de una cultura, también podríamos decir las relaciones de género, también podríamos decir las relaciones intrafamiliares, las relaciones entre padres, madres, hijos, hijas, ¿sí? Que no han sido siempre las mismas y que varían de cultura y de sociedad en sociedad. Entonces este texto recorre la vida, lo que sería un día en la vida cotidiana de un personaje que vive en el contexto histórico del autor, ¿no? En los años 70 y 80, en una sociedad occidental desarrollada o en desarrollo, y de algún modo nos muestra el autor que esas pautas podrían haber sido distintas dependiendo de la época histórica o también del modo de producción vigente, de la cultura, de la religión, y nos hace pensar, y esto es tal vez lo más sugerente, tiene un final muy interesante el texto, nos muestra cómo podría ser la vida cotidiana de la misma persona si hubiera nacido en contextos sociohistóricos y culturales muy diversos. Y eso, de algún modo, es una experiencia interesante para que lean y traten de entender que mucho de lo que hacemos y que consideramos como natural no lo es, ¿sí? Sino que responde a pautas históricas y socialmente determinadas, ¿sí? Por ejemplo, hoy estamos atravesando una pandemia en la cual se han impuesto prácticas de vida que nosotros no consideramos como naturales, como por ejemplo el distanciamiento social, el uso de tapabocas, la relación social en la cual no hay cercanía física entre las personas. Sin embargo, hace poco veía algunos videos donde se cuenta que en Japón estas prácticas son normales, son habituales y tal vez para ellos son naturales, por lo cual Japón, teniendo una mayor densidad poblacional que la Argentina, menos territorio y mucha más población, ha tenido un control más efectivo de la pandemia, porque en esa sociedad las pautas que se consideran normales o naturales históricamente tienen que ver con el distanciamiento social y con cierta distancia, cierta afectividad que no se muestra, que no se expresa como en nuestra cultura. Y la verdad es que el texto nos lleva a comprender que ni la cultura japonesa, ni la cultura latinoamericana, ni ninguna cultura tiene pautas de vida que son naturales. Todas esas pautas responden a formas culturales, históricas y contingentes que, sin embargo, no son azarosas, sino que están en una estrecha dependencia respecto de los datos fundamentales de la sociedad. Bien, espero que disfruten este texto y vamos a seguir en contacto a través del campus y a través de sus recursos. Les mando un saludo a todos y espero que esto les haya servido para comenzar a abordar nuestra semana de trabajo. Chau, chau.